Estamos concluyendo, hermanos, el capítulo 7. Hemos avanzado casi hasta el final de este capítulo 7. El martes pasado llegamos hasta el punto donde dice, por esto, versículo 15, 7:15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Yo les decía, ¿verdad?, que a nuestros oídos, nuestro pensamiento, hay algunos datos que no tienen mayor importancia, mayor relevancia, pero es bueno recordar lo que dijimos el martes pasado. Dice que esta multitud, si ustedes quieren checar, versículo 9, dice que era una gran multitud, así dice el versículo 9, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Una multitud multinacional, una multitud multicultural, es decir, de todo tipo de personas, de todas partes del mundo, de todo tipo de lenguaje, ¿verdad? Esas personas están allí. Pero dentro de esta multitud, o toda esta multitud, mejor dicho, está en el templo de Dios. Es un dato muy importante. Decíamos que el templo de Jerusalén estaba organizado de tal manera que no todas las personas podían entrar hasta la presencia de Dios, hacia el lugar santísimo. ¿Se acuerdan que hicimos un pequeño diagrama? Así era la organización de la estructura del templo, por niveles. Los gentiles, es decir, los que no eran del pueblo judío, no podían sino llegar al patio más exterior. Quizás aquí encontremos nosotros la razón de por qué el Señor Jesús hace lo que conocemos como la purificación del templo. Ustedes deben entender por qué se enoja el Señor Jesucristo. Recuerdan que está muy enojado y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, dice la Biblia. Y luego les recuerda una cita del profeta que dice, mi casa de oración será casa de oración ¿para quiénes? No se acuerdan, ¿verdad? Y ya es parte de las preguntas generales de la Biblia, hermano. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es el punto. Fíjense cómo interpreta el Señor Jesucristo una cita del profeta. Será para todas las naciones. ¿Y cómo era posible que el único lugar donde podían estar los que no eran judíos, estaba lleno de animales? Sí, porque los animales, las palomas, los bueyes, los corderos, todo eso lo tenían en el patio más grande del templo. El lugar que estaba destinado para la gente que no era del pueblo judío, el único lugar en el templo donde podían estar, estaba lleno, pero de ventas, ¿verdad?, de comercio, de mercado. Por eso se enoja el Señor Jesús. Si ustedes se dan cuenta, solo el sumo sacerdote, única y exclusivamente él, el sumo sacerdote, y solo un día en el año, el día de la expiación, podía entrar hasta este lugar más interior del templo. A ese lugar que normalmente se usa la palabra griega, a ese lugar santísimo, normalmente se referían a él con la palabra griega naos. El templo, como en su totalidad, se llamaba hieros, pero el lugar más íntimo, donde se entendía que estaba la presencia misma del Espíritu de Dios, el naos, ahí solo podía entrar una persona y un solo día en el año. Bueno, pues vean este texto. ¿Quiénes están en ese naos, hermano? ¿Quiénes están en ese templo? Y el original, el del cielo, el templo de Dios, ¿quiénes están allí? ¿Quiénes están? Según Apocalipsis 7. ¿Quiénes están en ese templo? Vean el versículo 15, ahí está la respuesta. Pero fíjense que estas personas, ¿de qué país son?
Acuérdense que precisamente estamos hablando todavía de la gran multitud que está viendo Juan ya perteneciente después de haber pasado la gran tribulación. Dice, hay una multitud enorme que está en la presencia de Dios, en el naos, en el lugar santísimo. ¿Quiénes? Gente de todas partes. Es decir, la visión de Juan es que las barreras que los seres humanos ponemos, un día cayeron, dejaron de ser. No solamente van a haber judíos, no solo los judíos. Y este es un mensaje muy bonito. Esto es el mensaje del Evangelio, la buena noticia. La gracia de Dios es para todos. Muy importante que descubramos lo que está diciendo Juan. La multitud es multicultural, multiétnica, multinacional. Allí no hay diferencias de quién puede estar en tal lugar y quién no. Ahí todos. ¿Y cada cuánto pueden entrar a ese lugar santísimo? Día y noche, dice. Vean ustedes lo contrario, en el templo terrenal solo una vez en el año, un día en el año, con el peligro de que quien entrara, que era el único autorizado, el sumo sacerdote, pudiera caer muerto ante la presencia de Dios. Bueno, pues aquí dice que esta multitud puede estar en ese lugar, en la misma presencia de Dios, día y noche. Yo creo que es un mensaje que a veces no captamos si no entendemos todo lo demás, ¿verdad? ¿Cómo es que estas personas pueden estar día y noche ante la presencia del Santo, del Santísimo, la misma presencia de Dios? Bueno, es una bendición, es una gracia, es una recompensa que Dios da a todos aquellos que han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bien, pasemos al siguiente verso. Hasta ahí llegamos el martes pasado. Yo estoy solamente regresando para los que se desconectaron el martes pasado. Regresamos. Llegamos al verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué dice esto? ¿Ustedes creen que tenga algo que decirnos este verso? Está hablando de la escena final. Está hablando, Juan nos está contando una visión del futuro. Lo que él está viendo en el capítulo 7, en la parte final del capítulo 7, corresponde al futuro. Todavía no, ¿verdad? A esa multitud enorme que nadie puede contar. Pero dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Quién podía oír como buena noticia este mensaje, hermano? ¿Por qué? ¿Cuál sería una buena noticia para ustedes? ¿Cuántos de ustedes están pasando hambre? ¿Cuántos de ustedes están sufriendo de sed? ¿A cuántos de ustedes les está acabando la vida el calor y el sol, o el calor del sol? ¿Sí, hermano Jorge? ¿Ok? Si yo quisiera darles una buena noticia a ustedes, si yo les quisiera contar qué tan bonito es el cielo, ¿qué tendría yo que decirles, hermano, para que los emocionara? Ya no va a haber ninguna enfermedad, ya no van a haber delincuentes. Para algunos sería una gran noticia. Para algunos sería buena noticia, ahí no se tiene que trabajar, allá no hay que hacer qué hacer en el cielo. Ya no tiene uno que ir a la escuela. A eso dirían los muchachos, amén, ¿verdad? No tienen que haber más exámenes. Hay algunas cosas que cuando uno habla se oye como una gran noticia, pero yo no sé cuánto a ustedes les interesa o les llena mucho oír que allá ya no vamos a tener hambre ni sed ni calor. ¿Será literal este mensaje, hermano? ¿Ustedes creen que es literal?
¿ustedes entienden que sea lenguaje literal de que en el cielo ya no va a haber hambre, ni sed, ni calor? Tenemos que recordar que todo este pasaje, yo se los expliqué al principio, todo este pasaje está dentro de un contexto, dentro de una fiesta, la fiesta más alegre que celebraba el pueblo judío. Si me han seguido ustedes en los estudios anteriores van a recordar de qué estoy hablando. ¿De qué fiesta estábamos hablando? De los tabernáculos, ¿sí? Y si ustedes recuerdan dónde se origina o por qué se empieza a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta se llama en hebreo Sukkot, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se celebra la fiesta de los tabernáculos? ¿Cuál es el origen, hermano? Bueno, les dije, ¿verdad?, que la fiesta de los tabernáculos se celebra durante 7 días. Hasta el día de hoy, hasta actualmente en nuestros años 2013, el pueblo judío que observa sus tradiciones salen, no todos, pero la gente piadosa construye casitas. ¿Cómo le llamamos? Tiendas de campaña o carpas. Y allí viven 7 días. 7 días, una semana. Hasta el día de hoy, la gente judía ortodoxa, piadosa, celebra esta fiesta. Y una de las cosas interesantes es que tienen que vivir y acampar. Acampar. Una carpa, una tienda, tabernáculo, durante 7 días. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué se celebra esa fiesta? ¿En honor a qué? ¿O en recuerdo de qué se celebra la fiesta de los tabernáculos? Exactamente. ¿Y ustedes creen que a la gente que va en el desierto, a esa gente que salió de Egipto y empezó a caminar por el desierto, le servía de buena noticia decir ya no va a haber hambre, ni sed, ni calor? Dice que no había que comer en el desierto. En el desierto no hay que comer. En el desierto no hay agua. Claro, cuando no había que comer, Dios les mandó del cielo el famoso pan llamado, por los israelitas le pusieron el nombre maná, que es una pregunta en hebreo, maná, ¿qué es esto? ¿No? ¿Y esto qué? Así más o menos cuando lo vieron los israelitas se preguntaron uno a otro, maná, y todo el mundo decía maná, maná, y ahí le queda el nombre, ¿verdad? Maná, que es una pregunta, ¿esto qué? ¿Qué es esto? Bueno, Dios le dio a comer ese alimento que nadie conocía. Literalmente cayó pan del cielo. Creo que si alguna vez había un alimento que tiene todos los nutrientes requeridos, ¿verdad?, y exactos, es ese pan, ¿verdad? Hoy se vendería, pero por montones el maná, ¿verdad? Tanta gente necesita comer bien, ¿verdad? Bien, esa gente que está en el desierto, acuérdense que estamos en el contexto, todo este pasaje está construido, hermanos, toda esta visión de Apocalipsis 7 está construido sobre la idea, sobre la imagen de la fiesta de los tabernáculos y de lo que significa la fiesta, ese peregrinaje, ese vagar por el desierto de aquel pueblo que Dios sacó de Egipto. Y en recuerdo a toda esa vida, ese tiempo de vagar en el desierto, el pueblo judío, para que no se olvidara cuando entrara a la tierra prometida, tenía que estar celebrando la fiesta de los tabernáculos, para recordar que en el desierto, en medio de tanta necesidad, Dios mantuvo y sostuvo a su pueblo. En ese desierto, donde había tantos peligros, la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Entonces, es bonito leer este pasaje con todo este contexto. Cuando dice, y Dios promete, allí ya no habrá hambre, ni sed, ni calor. Bien, ¿qué representa el hambre y la sed, hermanos? ¿Qué representa el hambre y la sed? ¿Qué son el hambre y la sed? Son necesidades básicas que se vuelven en un momento anhelos. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado algún día hambre, pero de verdad hambre, y no hay que comer. No sé si les recuerdan en una época por alguna situación, ¿verdad?
haber pasado hambre, ¿verdad? O sed. Yo recuerdo muy bien esos tiempos donde literalmente me moría de sed. Tenía alrededor de 11 años, había ido a representar a mi escuela primaria, ¿verdad?, algunos juegos deportivos. Me invitaron de última hora, yo no estaba incluido en el equipo, me dijeron tienes que ir. No llevé nada, no llevé dinero, no llevé agua, no llevé nada, ¿verdad? Y después de estar concursando toda la mañana, alrededor de la 1 de la tarde, tenía una sed y no había agua. Y empezó mi cuerpo a reclamar por la insolación, a reclamar agua, y no tenía yo agua para tomar. De repente, no sé cómo volteé y vi que la noche anterior había llovido, se había quedado un agua estancada, un charquito, y por más que volteaba y no veía, yo dije, bueno, creo que la única solución va a ser eso. Y ahí calmé mi sed, ¿verdad? De aquel charco que había en la tierra, saqué un poquito de agua y me cayó, ¿verdad?, como el mejor refresco de mi vida, ¿verdad? Bien, aquí hambre y sed representan las necesidades, los anhelos humanos más profundos. No es lenguaje literal, hermano, de que nos digan allá no va a haber hambre ni sed. Dicen algunos, pues yo aquí tampoco estoy pasando ni hambre ni sed. Al contrario, me mandaron a que ya no coma tanto, que me esté enfermando, comer mucho. Aquí no pasamos hambre ni sed. Pero acuérdense que todo este pasaje está recordando el vagabundear del pueblo de Israel en el desierto. Y una manera figurada de decir que todos los anhelos, todos los deseos del corazón humano, un día serán resueltos. Dios responderá plenamente a los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y yo creo que en estos momentos, si yo les hago la pregunta, ya no en sentido literal, sino en sentido figurado, y les digo, ¿hay algo que ustedes estén anhelando en su corazón? ¿Hay algo que en estos momentos dicen, cómo me gustaría? Tal vez no sea dinero, hermano. Tal vez sea salud. Tal vez no sea ni dinero ni salud, pero sea paz y armonía familiar. Tal vez no sea ninguna de esas cosas. Pero cualquier otra cosa que digan, ¿cómo tengo un dolor en mi corazón, una pena? ¿Cómo me gustaría que esta situación tuviera un remedio, una solución? A veces, como padres, ¿verdad?, nuestros suspiros más grandes no son nosotros, por nosotros mismos, sino nuestros hijos. Y a veces quisiéramos que todos nuestros hijos estuvieran viviendo y disfrutando plenamente de la vida, y por alguna razón no están ahí. Entonces el anhelo de nuestro corazón vendría, ¿verdad?, en esa situación. Un día, dice la Escritura, todos los anhelos de nuestro corazón Dios los va a satisfacer. Esa es la imagen, ¿verdad?, de este dicho. No habrá hambre ni sed, ni el sol va a molestar mal. Pero recuerden, todos estos son factores mientras estamos en este mundo. Con eso está diciendo, todo lo que provoca incomodidad, dolor, sufrimiento, un día van a tener solución. Hermano Jorge, en eso, ¿verdad? En ese sería la respuesta. Hambre, no habrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Luego viene el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Qué notan de raro aquí, hermano? En ese versículo 17, ya lo habían leído, creo, ya lo hemos leído. A ver, léanlo ustedes otra vez y díganme qué encuentran de raro ahí. O qué entienden, ¿verdad?, con las primeras frases. ¿Qué es eso de que el Cordero está en medio del trono? ¿Cómo lo entienden? A ver, imagínenlo. ¿Quién es el Cordero? ¿Qué es el trono? Aquí tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es el trono? ¿Quién es el Cordero?
¿En qué parte del trono está el Cordero? ¿Perdón? ¿Y cuál sería la parte del medio del trono? ¿Enfrente del trono? Pero no dice que está enfrente del trono. Este es un detalle que está suavizado en nuestra versión, porque seguramente el traductor no le encontró mucho sentido. Pero dice que está en medio del trono. No dice atrás, al lado, derecho, no se dice enfrente. Tampoco dice sentado en el trono, dice en medio del trono. ¿Quién es el Cordero? ¿Y quién normalmente está sentado en ese trono? ¿Quién? De acuerdo al capítulo 4 hay alguien sentado en el trono, pero no es el Cordero, es alguien diferente al Cordero. Y nosotros decimos es Dios Todopoderoso, es el Padre, diríamos en nuestro lenguaje ya de distinción de persona, el Dios Todopoderoso sentado en su trono, el Dios del que dice Israel, solamente hay un Dios. Pero si hay algo nuevo que Juan está introduciendo, es darle el lugar de Dios al Cordero. Por eso le decía yo que hay teología en este libro de Apocalipsis. Se le está dando a Jesucristo el mismo peso, la misma gloria, la misma naturaleza de Dios. Para nosotros los cristianos es muy normal decir, es que Jesucristo es Dios. Sí, pero para quien está escribiendo el libro de Juan, no es algo por sentado. Para un judío era atrevido decir que alguien más que el Dios Todopoderoso estaba en el trono. Bueno, pues Juan, que ya nos los dijo repetidamente, allá en el cielo, en el centro de toda la adoración, ¿quién recibe toda la honra, toda la gloria en estos capítulos 4 y 5, hermano? Lo recibe el que está sentado en el trono y el Cordero. Vean ustedes por qué repite, al que está sentado en el trono y al Cordero. Con eso está equiparando Juan precisamente algo que Israel daba por sentado. Dios está sentado en el trono, pero está poniendo a Jesucristo, que esto es lo nuevo de la fe cristiana. Jesucristo es Dios y lo encontramos por todos lados, ¿verdad? En el principio era el Verbo, dice el Evangelio según San Juan, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es algo que no les gusta a los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová, ya hablando en cortito sobre esto, dicen, no, Jesucristo no es igual en poder, en atributos, en naturaleza, es alguien menor que Dios. Ese es un detalle, ¿verdad?, que no compartimos en la fe con las personas que pertenecen al grupo de los testigos de Jehová. Y si ustedes leen la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que ellos usan, lean el Evangelio según San Juan y van a encontrar, parece que fuera exacto, pareciera que fuera lo mismo, pero dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios. Así, le pusieron un, y el Verbo era un, y con minúscula, un Dios. Entonces, Juan está poniendo a Jesucristo en el lugar que la fe cristiana lo ha puesto. Es y comparte la misma naturaleza y el poder y los atributos de Dios. Lo mismo que se le da al que está sentado en el trono, también la misma adoración se le da al Cordero. Y aquí Juan está tratando de hacer exactamente eso. Vean qué dice el versículo 15, hermanos. Por eso están delante. Cuando Juan quiere decir delante, atrás, a la izquierda, a la derecha, enfrente, lo dice. Por eso están delante del trono de Dios. Y en la segunda parte de este verso 15, vean la segunda parte, dice, y el que está sentado sobre el trono, el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pero aquí en el versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará. Lo que está haciendo Juan es hablar de los dos
aunque hagan cosas diferentes y aunque diga cosas diferentes, los está poniendo en el mismo nivel. Es muy importante la cristología del libro de Apocalipsis. Dios le ha dado al Cordero todo el poder. ¿Y ustedes qué dice? ¿Qué dice Mateo 28, hermanos? Ese evangelio tan bonito. Después de que Jesucristo resucita y se aparece a sus discípulos, todo poder, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Lean ustedes Filipenses 2. Y cuando el apóstol Pablo está poniendo el himno a Cristo, dice que se humilló siendo Dios, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. La teología del Nuevo Testamento, la teología bíblica, hermano, no da lugar a dudas. Jesucristo es Dios. Por eso aquí el lenguaje es interesante. Dice el Cordero que está en medio del trono. No está sentado, pero está en medio. Y esa es una manera de decir, lo que hace el Cordero, lo hace con el poder de Dios y con la naturaleza y atributos de Dios. Él es Dios. Hermano Jorge, no, acuérdense que Cristo no es un nombre, es un título. Cristo es un título, ¿no? Cristos o Crestos es ungido. Jesús es un nombre propio, es el nombre humano que llevó Jesucristo. Por eso cuando decimos el nombre Jesucristo, estamos uniendo un nombre propio, Jesús, con un título, Jesús el Mesías. Así diría, el nombre Jesucristo significa Jesús el Mesías, pero no es ni Jesús ni el Mesías el nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Entonces, ¿cuál es el nombre? No, Señor. Vean ustedes, por eso es bueno entrar y estudiar estas cosas importantes, porque si no las pasamos por alto, si no las conocemos, ¿verdad? Perdemos. ¿Qué significa que Jesucristo es Señor, hermano? Bueno, nosotros, Señor es una persona adulta ya casada, el Señor decimos. Mientras es joven, soltero, es muchacho, ¿verdad? Ya se casa, don, ya es Señor, decimos. No, para nosotros no significa mucho. En el Antiguo Testamento, hermano, fíjense, eso ya lo expliqué una vez, creo, pero no sé si todos lo recuerdan. En el Antiguo Testamento hay un nombre propio con el que Dios se da a conocer a Moisés, desde Éxodo capítulo 3, cuando dice Moisés, y si me dicen quién te envía, pero esa es una traducción. Ese es el nombre en hebreo de Dios, ¿verdad? Que se ha traducido, fíjense bien, se ha traducido, y nadie dice que sea la traducción correcta, como Jehová. Pero realmente ese nombre en hebreo solamente son 4 letras. Son 4 letras. Yud, Hei, Ba, Hei. Son 4 letras. Y por cierto, son 4 consonantes. El hebreo no tiene vocales. Después se le puso puntuación, pero es muy tardío, ¿verdad? Pero originalmente es. Y era tan santo el nombre, por el mandamiento de que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que un judío nunca, jamás pronuncia ese nombre. Lo puede leer cuando está leyendo la Sagrada Escritura en hebreo, pero lo lee, pero no lo pronuncia. Es santo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así lo interpretan ellos. Nunca mencionan ese nombre. ¿Qué hacían los judíos cuando leían ese nombre, esa letra? Su ojo y su cerebro leía esas 4 letras, pero automáticamente hacía un proceso de traducción y pronunciaban una palabra, una frase que se llama Adonai. Adonai. ¿Ok?
que es el nombre como se refieren a Dios ellos, Adonai, que significa mi Señor. Adón, por cierto, es Señor, ¿verdad? En hebreo, Adón. Y Adonai es mi Señor. Entonces los judíos no dicen el nombre este sí lo dice, Adón, mi Señor. Bueno, fíjense la historia. Cuando pasa el tiempo y llega el imperio griego, estamos hablando ya con Alejandro Magno, se vuelve el imperio griego, muchos judíos ya nacieron fuera de Palestina, ya no nacieron en Palestina, habían nacido en cualquier otra ciudad del imperio griego, y lo que se hablaba era el griego. Entonces hubo preocupación de que muchos de los nacidos fuera del país ya no estaban leyendo la Biblia, las Sagradas Escrituras hebreas, porque no sabían leer hebreo. Entonces se les ocurrió, o alguien pidió que se tradujera, fíjense bien, aquí vamos, que se tradujera la Biblia hebrea al griego. Es una historia más larga, pero se lo estoy resumiendo. Se tradujo la Biblia hebrea, se tradujo al griego. Una de las primeras traducciones de la Biblia hebrea fue al griego, y obviamente por razones de que el mundo griego estaba dominando en ese tiempo. Esta comisión la integraron 70 de los mejores hombres de Israel. Se le conoce al resultado de esa traducción famosa, se le conoce como la versión de los 70. No, esta versión sale como en el 150 antes de Cristo, 160 antes de Cristo, sí, 200 pongamos, ¿verdad? 200 antes de Cristo. Es la versión de los 70. La versión de los 70 o Septuaginta, se le conoce también como Septuaginta, no es más que una traducción de las escrituras hebreas al griego. Vean ustedes que le quiero explicar. Cuando estos traductores del hebreo se encontraban en las escrituras la palabra Jehová, ahí lo interesante, ¿cómo traducen la palabra al griego ellos? Es lo interesante, ¿cómo traducen esa palabra Jehová, que no la pronunciaban los judíos, pero sí la escribían? ¿Cómo la traducen en griego? Traducen Kyrie o Kyrios, Señor. Como el Nuevo Testamento, ya la Biblia de los cristianos, se escribe en griego, cuando el apóstol Pablo dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, Jesucristo es el mismo Yahvé. Es lo que está diciendo la escritura. Por eso es importante, ¿verdad? Cuando los sabios que tradujeron la Biblia hebrea al griego dijeron, ¿qué palabra queda en griego? ¿Qué palabra se puede traducir Yahvé? El impronunciable nombre de Yahvé. Ellos escogieron Kyrie. Por eso un judío que conoce el griego y lee al apóstol Pablo se escandaliza, porque dice Pablo, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y confiesen, Jesucristo es Kyries, Jesucristo es Señor. Y con eso vean la historia. Ese sería el nombre, hermano. Por eso es muy importante la cristología que hay en Apocalipsis. Está poniendo en el mismo plano. Habla de Dios, el que está sentado en el trono, pero habla del Cordero y los pone en el mismo nivel. Bueno, de Dios ya dijo que va a extender su tabernáculo sobre ellos, lo dijo en el versículo 15. Vean ustedes qué dice ahora del Cordero. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Algo muy interesante. ¿Cuál era la tarea del pastor, hermanos? Cuidar a las ovejas. ¿Pero en qué consistía el cuidado? Aquí es donde la Biblia nos vuelve a enseñar. Salmo 23, creo que todos lo saben. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es que, pues aquí dice que el Cordero es mi pastor. Vean ustedes la cristología de Juan, otra vez equiparando a Jesucristo con el Señor Dios Todopoderoso, que es lo mismo. ¿Y qué es el pastor según Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada, no habrá hambre ni sed, nada me falta. Lo mismo, el mismo lenguaje. Pero más que, ¿qué más sigue diciendo el Salmo 23? Junto a aguas de reposo, el agua otra vez, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué más dice?
me guiará por sendas de justicia, guiar, pero también dice que los va a alimentar o los va a guiar en verdes pastos, dice, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a ir porque los veo así con cara de Watts. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará, sí, mi alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero ve el verso 5. ¿Qué dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este lenguaje es exactamente lo que está aplicando aquí Juan, ¿verdad? Hacia el Cordero. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida. El Cordero los va a guiar a fuentes de agua vivas. ¿Cuáles eran las fuentes de agua viva, hermano? A ver, ¿qué es una fuente de agua viva? Ustedes conocen el agua de la llave nada más, ¿verdad? Del sistema municipal de agua potable. ¿Siempre hay agua, hermanos? Bueno, ahorita no sé si ya vino el agua, pero por aquí en esta colonia no había agua, ¿verdad? Unas semanas no hubo agua. A veces hay, a veces no hay. Y antes se escaseaba más. Yo recuerdo de niño cómo me tocaba andar acarreando mis cubetas, ¿verdad? De un vecino que nos regalaba agua de su cisterna, porque simplemente no llegaba agua de la llave, había que conseguir. Las aguas vivas son manantiales. Y si hay algo que Israel conocía y manejaba, es que hay mucha diferencia entre el agua viva, porque el agua viva siempre está fluyendo. A eso se le llama agua viva, siempre está fluyendo, en contraste al agua estancada de una cisterna. El agua viva siempre está fluyendo, siempre, no se agota. Fuentes de agua viva es una manera de decir un lugar donde siempre va a haber agua. El Cordero los va a pastorear a fuentes de aguas de vida, de aguas vivas. Y luego dice, y Dios ahora regresa, ya no dice el Cordero, ahora regresa. Pero vean ustedes cómo está manejando intercambiablemente las dos personas, Dios y el Cordero. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué está diciendo este lenguaje figurado? En términos completos, todos los anhelos, todas las necesidades, todas las incomodidades naturales, pero también todo dolor, porque hay cuestiones emocionales. Alguien no está sufriendo de calor, ni de frío, ni de hambre, ni de sed, pero hay algunos otros sufrimientos que vienen de otro lado. Dolor, decimos, del alma, del corazón. Y cuando el corazón está, no me refiero al corazón físico, no. Cuando el alma está enferma, hermano, cuando el alma está triste, cuando el alma está sobrecargada, ¿cómo se expresa? En llanto. Entre paréntesis, ¿sabían ustedes que el llanto es bueno? Es bueno llorar, porque por ahí nos enseñaron que los hombres no lloran, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Llorar es bueno. Cuando hay demasiado estrés en la vida de una persona, los circuitos se saturan, se sobrecargan, ¿verdad? Y empieza uno a sentirse mal, ¿verdad? Y hay un mecanismo natural por eso cuando de repente una persona está llorando, y normalmente las mujeres, ¿qué tienes? Nada, dicen, ¿verdad? Sí, no están llorando en ese momento por algo en especial, pero está demasiado sobrecargado su sistema emocional que se desahoga a través de lágrimas. Entonces, cuando dice aquí que ya no habrá lágrimas, no está diciendo que sea malo llorar, hermanos. No es para que apliquemos ahora, hermano, los cristianos no lloran. Cuidado, ¿verdad?
Y yo tengo un versículo clave para rebatir eso de que los cristianos no lloran. Porque dice San Juan 11, 36, ¿verdad? 33. ¿Qué dice? Que Jesús lloró, dice, ¿verdad? Como ser humano, ¿verdad? Lo que está diciendo es que lo que nos hace llorar va a desaparecer. Ya no habrá lágrima. Y no porque Dios ande secándole las lágrimas a todo mundo, ¿verdad? Ya no habrá lágrima porque no habrá motivo para llorar. Es lo que está diciendo el lenguaje. Desaparecerá todo aquello que opaca, que disminuye la vida plena del ser humano. Qué bonito mensaje, hermano. Pero ¿cuándo será esto, hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegará este tiempo? Hoy lloramos, hermano. Ahorita lloramos. Ahorita nos enfermamos. Ahorita padecemos hambre, padecemos sed. Ahorita nos molestan los mosquitos, el zancudo, el dengue, el cólera. Pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. Israel estuvo en el desierto, hermanos. Padeció mordeduras de serpientes. Pero Dios puso el remedio. Pero un día, dice el Señor, va a eliminar todo eso y ya no habrá más sufrimiento, más llanto, más dolor, y más adelante agrega, ni muerte. ¿Lo creen, hermanos? ¿Cuándo? Esto me ha ayudado mucho, hermanos. Últimamente he tenido lecturas, he predicado en esto y la manera en que yo me he apropiado, no sé, ¿verdad? No estoy diciendo que yo sea la autoridad ni la última palabra. Pero yo he interpretado esto como nuestra vida, hermanos, en este mundo. Es como andar en el desierto. Nuestra vida en este mundo, estamos sujetos a mucho dolor, a mucho sufrimiento, a muchas cosas que se escapan de nuestro control. Y Dios ha prometido estar con nosotros, hermano. Sí, Dios está con nosotros. No va a sanar todas nuestras enfermedades aquí. No va a resolver como yo quiero todos mis problemas. Pero Dios está con nosotros. Pero eso sí, un día, Dios va a poner a todos los enemigos, a todos nuestros enemigos, los va a poner por estrado de sus pies. Es decir, no habrá motivos de dolor. La pregunta es, ¿y cuándo viene eso, hermano? Israel pensaban, los que salieron de Egipto, que para qué nos sacaron de la tierra de Egipto si nos iban a traer a morir a este desierto. Se empezó a quejar la gente. Pero este domingo, no sé si ustedes escucharon el mensaje en el libro de Josué capítulo 5. Los israelitas llegaron a la tierra prometida. Josué, estamos hablando ya del siguiente libro, ¿verdad? Ya no de Deuteronomio, sino de Josué. Toda la generación del desierto, incluyendo a Moisés, habían muerto. Pero ahora entraron le llegó el momento, todo plazo se cumple, hermano. Y la fidelidad, la promesa de Dios está intacta. El pueblo de Israel empezó a comer del fruto de la tierra prometida. ¿La tierra prometida existe? Sí, hermano, existe. ¿Cuántos años tardó la promesa y el cumplimiento? Humanamente tardaron muchos años, muchos, cientos de años, ¿verdad? Pero recuerden que dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años como el día de ayer. Vamos avanzando, hermanos, pero un día Dios pondrá fin a toda clase de sufrimiento. Y el escritor de este libro dice, ¿quiénes van a estar en esa multitud? Los que salieron de la gran tribulación y se mantuvieron leales, fieles a pesar de las dificultades. No solo los que murieron como mártires, hermano, sino todos los que a pesar del dolor, del sufrimiento, de la persecución, de la enfermedad, nunca se soltaron, nunca dejaron de seguir al que está
guiando a su pueblo, a Jesucristo. Esa fe, esa fidelidad, un día tendrá su recompensa. Es decir, verá coronado su confianza en la presencia de Dios. Bien, hasta ahí llegamos, capítulo 7. Y espero que esto nos ayude, ¿verdad?, a recuperar algo muy básico para la fe cristiana, que es la esperanza, hermano. Yo los animo, si somos cristianos, tendemos esperanza. Y hay que pedirle a Dios que avive la esperanza, porque a veces nos olvida. A veces vivimos como si ya no esperáramos nada más. A veces nos volvemos demasiado anclados al mundo y demasiado pesimistas por lo que estamos viendo en el mundo. Bueno, algunos dicen, ya viene el día de mi muerte y aquí se acabó todo. No, hermanos, la palabra de Dios dice que la muerte no es la última palabra. Dios al final tiene la última palabra. La invitación nuevamente a ser fieles, a mantener nuestra fidelidad. Continuaremos próximo martes. Lean el capítulo 8 porque vamos a iniciar el capítulo 8. Excelente el inicio de este capítulo. Les va a gustar, hermanos, les va a gustar. Capítulo 8 para el próximo martes. Puestos de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la bendición de oír tu palabra, de estudiarla y ahora de entenderla. Que sea tu Espíritu Santo quien la mantenga. Si alguno